Hablamos un poquito de política, lo anticipábamos en los títulos, ¿no? A partir del lunes 20, las sesiones extraordinarias. ¿Y qué podemos esperar de este Congreso que abre sus puertas en verano? Laura Serra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Me escuchás bien ahí, no? Sí, bueno, decíamos en los títulos que hay un sector de la oposición que está empujando la posibilidad del presupuesto, pero parece que el gobierno no quiere. El gobierno no quiere efectivamente tratar el presupuesto 2025, ya demostró su reticencia a tratar el proyecto que el propio Milei mandó al Congreso el 15 de septiembre pasado, con el argumento de que la oposición pretendía vulnerar el equilibrio fiscal, ¿no? Que para ellos es un bien muy preciado y consideraban que en estas negociaciones que se estaban llevando sobre el final del año, los gobernadores y la oposición pretendían aumentar el gasto. Y ellos no estaban dispuestos a ceder y por lo tanto clausuraron el debate ya a principios de diciembre y de hecho no fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, que como ustedes saben bien, las sesiones extraordinarias son convocadas únicamente por el Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo el que define el temario. Es decir, los demás bloques no tienen participación en lo que es la definición de los proyectos a tratar durante el receso legislativo. El periodo extraordinario se va a extender desde el 20 de enero hasta el 15 de febrero, es decir, prácticamente un mes. Es un temario bastante ambicioso desde mi punto de vista, con muchos temas, pero la verdad es que lo que uno está observando es que con un oficialismo en minoría, difícilmente pueda llevar adelante algunos de sus proyectos, sobre todo hay dos que le interesan sobremanera. Uno de ellos es la aprobación de los pliegos del juez federal Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema, y en la Cámara de Diputados la derogación de la ley de primarias. Esos son los dos temas que le interesan fundamental al Poder Ejecutivo, sobre todo el primero. Entonces, bueno, la oposición lo que está diciendo es que la prioridad no son los temas electorales, sino más bien el presupuesto 2025. Hoy no tenemos presupuesto, mejor dicho, tenemos un presupuesto prorrogado por segunda vez, algo que es inédito en la historia argentina, en la historia legislativa reciente. Nunca se prorrogó el presupuesto dos veces consecutivas, y esto le da un margen de discrecionalidad al gobierno, que es lo que cuestiona a la oposición, porque justamente le permite al presidente Milei, al Ministerio de Economía, asignar el gasto a discreción, ¿no? Como hicieron todo el año pasado. Y es justamente que por esas razones que la oposición dicen, bueno, ok, está muy bien convocar a sesiones extraordinarias, pero el presupuesto debería estar incluido en el temario. Y no solamente lo dice la oposición, Pablo, sino también lo ha dicho el PRO, o por lo menos un sector del PRO, ¿no? El Te iba a preguntar por eso, ¿no? Para empezar a definir los sectores. Vos que estás con el poroteo permanente en el Congreso, estás todo el día en el Congreso y sabés quiénes son y sobre todo el juego del número, ¿no? ¿Puede poner en peligro el quórum el PRO sabiendo que no se negocia el presupuesto? Yo creo que el PRO en definitiva va a dar el número, pero aún el PRO, aunque estuviese el PRO sentado en las bancas, no alcanza. No alcanza el número, ni siquiera con los demás bloques dialoguistas. Se necesita de un sector de los bloques que no son de la oposición estrictamente, o la más dura, por ejemplo, Unión por la Patria, podríamos definirlo en ese sector, sino, bueno, un conglomerado de bloques que a veces apoyan y a veces no apoyan las iniciativas del gobierno. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados al bloque que comanda Miguel Pichetto, claro. A la coalición cívica, bueno, bloques provinciales, en fin, un conglomerado, un mosaico de bancadas que hoy por hoy son los que definen la posibilidad de abrir una sesión en la Cámara de Diputados, ni que hablar en el Senado. Es muy finito en el Senado, ¿no? Los números para el oficialismo mucho más son finito en el Senado. Complicados, claro, mucho más complicados. Y acá lo estamos viendo a José Mayans. José Mayans es uno de los que justamente está diciendo primero el presupuesto. ¿Y por qué primero el presupuesto?
para José Mayans y para el peronismo en general. Porque, bueno, los gobernadores del peronismo, en general los gobernadores del peronismo quieren tener una línea directriz, una hoja de ruta sobre qué recursos finalmente va a recibir del gobierno de la nación, y esto no lo tienen certero, porque no hay ley. Entonces dependen de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Entonces por eso ellos están reclamando el presupuesto. Los bloques dialoguistas, me refiero al PRO, a la UCR, sobre todo el sector de la UCR que comanda a Rodrigo de Loredo, que es el más cercano al gobierno, bueno, pueden fingir demencia, ¿no? Pero lo cierto es que hay un trasfondo ahí de malestar en la Cámara de Diputados, en el Senado también, porque el gobierno ha clausurado el debate de un tema que para ellos es clave, que es la llamada ley de leyes, nada más ni nada menos. Sí, la verdad es que no la va a mandar, y lo que vos bien marcabas, le da una discrecionalidad sobre el 70% del presupuesto, era el 50% en el 2024 que pasó. Bueno, a ver, lo que uno puede decir del presupuesto en cuanto al margen de discrecionalidad es que, se calcula aproximadamente entre 20 y 50 billones de pesos que podría tener de fondos o de recursos extra presupuestarios de manera discrecional. Es cierto, el presupuesto tiene un gasto rígido que básicamente se lo consumen las jubilaciones, todo lo que tiene que ver con seguridad social, planes sociales y sobre todo también salarios del sector público. Todo eso son gastos rígidos, es decir, que difícilmente el gobierno pueda eliminarlos. Sí, como hizo el año pasado, puede licuarlos. Sí. Y de eso se basó el gobierno nacional para tener el superávit. Si tuvo superávit y el recorte pasado, de los ATN, en gran medida, claro, fue en gran medida por la licuación de las jubilaciones, en primer lugar. Y segundo lugar, prácticamente la nula transferencia de lo que se llaman recursos discrecionales o transferencias no automáticas a las provincias. Sobre esos dos factores, esos dos resortes, el gobierno hizo el ajuste del gasto. Y por eso ostenta el superávit que tuvo el año pasado. De allí a que justamente quieren mantener esa disciplina, entre comillas, este año, un año electoral, quiere seguir manteniendo a rajatabla el déficit cero, porque para ellos es un capital no solamente económico, es un capital político electoral muy importante, justamente se vienen las elecciones y, paradójicamente el ajuste, o por lo menos el déficit cero, es un valor para el gobierno que, lo quieren defender a la hora de hacer campaña. Por eso es que no quieren abrir el debate en el Congreso, no quieren abrir el debate a que la oposición pueda introducir algunos cambios. La oposición durante la negociación del año pasado hizo propuestas alternativas para no vulnerar el déficit cero, pero tampoco que la tijera del ajuste avance sobre los sectores más vulnerables, los que mencionábamos recién, jubilados, provincias, etcétera. Pero el gobierno no las tomó y por eso decidió de buenas a primeras clausurar el debate y prorrogar el presupuesto vigente a diciembre de 2024. Es el presupuesto de masa actualizado al año pasado. Laura, te hago dos preguntas con respecto a otros dos proyectos sensibles, ¿no? Que tienen que ver con ficha limpia, que quedara bloqueado en el año legislativo pasado, y sobre todo también las primarias, porque se desconocen algunos detalles de estas dos iniciativas. En principio, la de ficha limpia, que es un proyecto diferente al de la Cámara de Diputados del año pasado, ahora supuestamente redactado por el ministro de Defensa. Y el otro aspecto de las primarias, ¿se habla de suspensión o directamente eliminación? Esa es la diferencia, ¿no? Sí, justamente nosotros en el diario publicamos bastante sobre eso en los últimos días. Sobre el tema de ficha limpia,
Supuestamente la idea es presentarlo la semana que viene. No tiene mucho tiempo porque Ficha Limpia también está incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Yo personalmente creo que lo incluyeron justamente para que el gobierno pueda curarse en salud después de las críticas que recibió cuando fracasó la sesión, la última sesión en la Cámara de Diputados, y de alguna manera también como una suerte de zanahoria para el PRO, ¿no? El PRO quiere tratar ficha limpia y el gobierno necesita que aprueben la derogación de las PASO. Bueno, esto es un tema que podría llegar a conversarse como moneda de cambio. Ahora, el proyecto no se conoce, lo está manejando, como vos bien decías, el ministro de Defensa, Luis Petri, lo cual llama la atención, ¿no es cierto? Porque en un primer momento, cuando se cayó la sesión, Milei había prometido que iba a mandar un proyecto nuevo y que lo iba a elaborar el abogado Alejandro Fargosi. Bueno, Fargosi fue dejado de lado, hace algún aporte, pero de manera informal. El que está llevando las riendas de la redacción del nuevo texto es el ministro de Defensa, Luis Petri, que fue diputado muchos años y que es autor de una de las iniciativas que todavía tiene estado parlamentario. Así que veremos con qué se viene Luis Petri. La tendría que presentar en estos días si realmente quieren tratarlo en el receso. Y respecto de la derogación o suspensión de las PASO, bueno, eso también es una disputa que todavía no está resuelta. El gobierno quiere la derogación de la ley de primaria, es decir, que no rija nunca más la ley. En cambio hay algunos sectores, entre ellos un sector del peronismo, un sector del PRO, de hecho Jorge Macri propone la suspensión en la capital federal, justamente proponen que por este año no se aplique la norma y que, bueno, veremos en las presidenciales si, si cabe aplicarla o no. Y veremos a partir del lunes, suspenderlas, ¿no? Sí, pero derogarlas definitivamente como pretende el gobierno, no. Y ahí está un poco la discusión. No hubo avances en las negociaciones, de hecho no hay negociaciones hasta ahora. Están de vacaciones en general los legisladores, se los espera para la última semana de enero. Así que en la última semana de enero seguramente empezarán las primeras negociaciones. Febrero arrancará, o la última semana de enero, con reuniones de comisión. Y veremos qué pasa. Porque veremos qué pasa. Es la gran pregunta, ¿no, Laura? Veremos qué pasa a partir de. Sí, no, y aparte, el último detalle es que la Cámara de Diputados, el recinto, está en obra. Refacciones. Sí. Han desmantelado todo el recinto de la Cámara de Diputados y supuestamente iba a durar 2 meses esa tarea. Así que habrá que ver si podemos tener sesiones. Una gran incógnita. Bueno, te vamos a estar leyendo a vos, porque sos la especialista en temas parlamentarios. Laura, muchísimas gracias, como siempre. Un beso enorme. Un placer, hasta luego. Y volvemos a hablar de este caso de inseguridad que nos atraviesa, ¿no? El asesinato de una mujer de 45 años quien viajaba en colectivo y ahora también la salud de su hija, y entiendo, Nico Edwin,